No sé en qué momento empezó de verdad, si fue la primera vez que lo vi en el escenario, medio escondido tras el telón, repitiendo su texto en voz baja como si lo murmurara al oído de alguien, o cuando nuestras miradas se cruzaron en esa escena donde se suponía que nuestros personajes se amaban sin saber cómo decirlo, o tal vez fue antes de todo eso, cuando leí el guión y pensé, ojalá algún día me pase algo así, aunque sea fingido. Se llama Javier. Tiene esa voz grave que hace que hasta un buenos días suene como una confesión. Alto, más delgado de lo que parece a primera vista, siempre con una bufanda mal puesta, como si saliera de una película francesa en blanco y negro. El teatro no era gran cosa. Una sala pequeña al fondo de un centro cultural, con más goteras que focos, pero tenía algo íntimo, como si el polvo del escenario supiera más de emociones humanas que cualquiera de nosotros. Nos eligieron para un montaje pequeño, de esos que solo unos cuantos irían a ver. La historia, dos hombres que se encuentran después de años sin hablarse. El reencuentro. El reproche. La tensión. Y una escena final donde bailan en silencio. Una danza sin música. Solo los dos. Enamorados. Perdidos. Sinceros por fin. Yo había leído esa obra 1000 veces. La conocía de memoria. No por el texto, por el miedo que me daba. La primera semana fue solo lectura. Mesas largas, cafés fríos, improvisaciones incómodas. Javier se mantenía distante, amable pero medido. Yo intentaba actuar como si nada de esto me afectara. Como si no lo estuviera observando todo el tiempo. Pero algo cambió el día que empezamos a ensayar esa escena. La del baile. No hay música, dijo el director, un tipo mayor con gafas torcidas. Tienen que crear el ritmo con sus cuerpos, con lo que no dicen. Javier me miró. No sonrió. No bromeó. Solo me ofreció la mano. Y yo la tomé. El primer ensayo fue torpe. Nuestros pasos se chocaban. No sabíamos dónde poner las manos, ni cómo mirarnos sin parecer que estábamos actuando. Pero incluso así, había algo ahí. Algo que nos hacía volver a mirarnos cuando el ensayo terminaba. ¿Lo repetimos?, preguntó él, cuando el resto ya se iba. ¿Ahora? Sí, sin público. Solo nosotros. Volvimos al centro del escenario. Esta vez no hablamos. No contamos hasta 3. No fingimos. Él puso sus manos sobre mi cintura. Yo apoyé la frente en su hombro. Y nos movimos. Lento. Sin ritmo. Sin música. Pero con algo que latía entre los dos. No sé cuánto duró. Cuando nos detuvimos, ninguno quiso soltar al otro. Eso fue diferente, dije, sin atreverme a mirarlo. Sí, respondió, sin soltarme. Esa noche no dormí, no por ansiedad, por algo más físico. Más tonto, más adolescente. Recordaba el olor de su cuello, el calor de sus manos, lo cerca que estuvo mi boca de su piel. A la mañana siguiente, llegamos al teatro al mismo tiempo. ¿Café?, me preguntó. Siempre, y desde entonces, el ritual cambió. Ya no éramos solo compañeros de escena. Nos quedábamos después de los ensayos. Nos tocábamos más seguido en escena, incluso cuando el guión no lo pedía, y yo notaba cómo su mirada me buscaba entre los bastidores. Cómo se quedaba en silencio cuando me acercaba demasiado. Pero nadie decía nada. Seguíamos bailando esa escena en silencio. Una noche, cuando ya no quedaba nadie, el director nos pidió que ensayáramos el final otra vez. Solo una vez más. Lo hicimos. Y cuando terminó, cuando mis manos estaban en su espalda y su frente apoyada contra la mía, él susurró: ¿Alguna vez has bailado así con alguien, fuera del escenario? Tardé en responder. No, yo tampoco. Y ese yo tampoco me rompió algo por dentro. Porque sonaba a deseo. Y a miedo. Después de esa noche algo cambió entre nosotros. No de forma evidente. Nadie en el elenco sospechaba nada. Seguíamos ensayando, haciendo bromas, discutiendo sobre los cambios del guión como dos profesionales que se respetaban mucho. Pero entre escena y escena, había silencios distintos, miradas que duraban un poco más, pequeños gestos que, para cualquiera más, no significaban nada,
pero para mí, eran todo. Una vez, mientras repasábamos una escena en la que mi personaje debía tocarle la cara a Javier, supe que no estaba actuando. Que lo que mi mano buscaba no era parte del libreto. Era piel. Era calor. Era confirmación. Y él no se apartó. Esa misma tarde, me pidió acompañarlo a casa. Dijo que tenía libros que quería prestarme. Pero no abrió ninguna estantería. No mencionó títulos. Solo puso agua a hervir para té, y se quedó apoyado contra la mesada de la cocina, mirándome sin decir nada. ¿Estás bien?, pregunté con una voz que sonaba mucho más frágil de lo que esperaba. No lo sé, respondió, cruzándose de brazos. A veces siento que esta obra está diciendo todo lo que no me animo a decir. Me quedé en silencio. Él siguió hablando. Cuando bailamos, no sé si soy yo actuando. O si soy, simplemente yo. Me acerqué un poco. No mucho. Solo lo suficiente como para que no pareciera casual. A mí me pasa igual. Javier bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la taza que no había tocado. ¿Y si no es solo la obra?, preguntó en voz baja. No supe qué responder, porque yo también me lo había preguntado. ¿Y si somos nosotros?, dije por fin. Nos quedamos así, a medio metro, sin movernos. El agua del hervidor comenzó a burbujear, pero ninguno fue a apagarlo. El ruido llenaba el silencio. Como si hiciera falta algo de ruido para no ahogarnos en lo que no decíamos. Cuando el sonido cesó, y el vapor subía como un suspiro entre los dos, Javier dijo: ¿Quieres ensayar la escena del baile? Aquí. Ahora. Asentí. No sabía si era buena idea. Pero lo deseaba. Empujamos un poco la mesa del comedor, corriendo una silla, dejando espacio. Él tomó mi mano. No hubo música, como siempre. Solo su respiración. La mía, y el latido conjunto de algo que no habíamos nombrado, pero que cada vez pesaba más. Nos movimos despacio, sin hablarnos. Sus dedos se enredaron con los míos. Su mejilla rozó la mía. Y cuando nuestros pechos quedaron alineados, sintiendo la respiración del otro subir y bajar, me atreví a decirlo. Esto no es parte del guión, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No. Esto es lo que viene después. Nos detuvimos. Lo miré. Y por primera vez, no parecía el actor seguro, el que dominaba cada escena. Parecía un hombre perdido en una historia que no había ensayado nunca. Quiero besarte, confesó, casi como si pidiera perdón. Entonces hazlo. Y lo hizo. Lento. Sin alardes, con una duda preciosa que me hizo cerrar los ojos al instante. Fue un beso breve pero real, como si nuestros cuerpos dijeran: aquí estamos, por fin. Cuando se separó, su frente tocó la mía, como en la escena. Tengo miedo, susurró. Yo también. Pero ninguno se apartó. Nos quedamos abrazados ahí, en ese espacio diminuto entre el teatro y la vida real, sin saber qué éramos, sin tener respuestas. Solo sabiendo que, por primera vez, no estábamos fingiendo. Esa noche, no dormí en mi cama, ni él en la suya. Y no pasó nada más. No había urgencia. Solo el cansancio de la espera, de tanto tiempo fingiendo algo que por fin empezaba a sentirse de verdad. Después de esa noche, no volvimos a hablar del beso. No lo evitamos. Simplemente, no lo pusimos en palabras. Nos saludamos como siempre con un apretón de hombro, una sonrisa apenas distinta. Pero algo había cambiado, y aunque el resto del elenco no lo notara, yo sentía que cada mirada entre nosotros llevaba el peso de todo lo que no decíamos. Durante los ensayos, cada vez que tocaba la escena del baile, todo el teatro parecía detenerse. Nadie hablaba. Ni el director. Ni el iluminador. Ni la actriz que hacía de nuestra madre ficticia. Todos nos miraban como si supieran que algo ahí dentro era real. Y lo era. Había un momento, justo cuando Javier me rodeaba con los brazos, cuando yo deslizaba la mano por su espalda, en que dejábamos de actuar. Era apenas un segundo, pero lo sentía. Como si el personaje desapareciera. Como si ya no fuéramos otros. Una noche, al terminar el ensayo,
Me encontré con él en el pasillo de camerinos. Nadie más estaba cerca. Solo nosotros, rodeados de carteles viejos y olor a polvo de maquillaje. ¿Vamos por una cerveza?, preguntó, como si no le importara la hora, ni el frío de afuera, ni que al día siguiente tuviéramos función técnica a las 9. Sí, dije, vamos. Terminamos en un bar tranquilo, con luces cálidas y música suave, donde nadie parecía reconocer que éramos los dos idiotas que iban a protagonizar una obra sobre un amor que nunca se dijo. Él pidió cerveza negra, yo, la misma. Siempre pedíamos lo mismo sin querer. ¿Tú crees que estamos haciendo bien las cosas?, me preguntó, después del primer sorbo. ¿A qué te refieres? A esto, a lo que sea que está pasando. Miré su vaso, mi reflejo en el borde. Evité sus ojos porque sabía que si lo miraba, iba a decirle todo de golpe. No lo sé, dije por fin. Pero siento que estamos haciendo algo que, por primera vez, no está escrito por otro. Javier asintió, como si esa respuesta le aliviara un poco. Nunca he estado con un hombre, confesó, no así, no fuera del escenario. Yo sí, respondí, bajando la voz, pero nunca como esto. Me miró entonces, directo, como si buscara algo en mi cara. ¿Y cómo es esto? Intenso, respondí, sin pensar, inquietante, como si todo el tiempo estuviéramos a punto de hacer algo prohibido, pero precioso. Él sonrió apenas, y apoyó los codos en la mesa, acercándose. Yo soñé muchas veces con una escena como la que hacemos, pero nunca pensé que la iba a vivir. ¿Soñaste con ella? Sí, no con los personajes, con el momento. Con el gesto de tomar a alguien así, sin música, sin explicación, y que ese alguien se dejara llevar. Yo tragué saliva, porque quería decirle, yo también soñé eso. Pero no lo hice, solo dejé que ese silencio dijera lo que mis labios no se animaban. Esa noche, al despedirnos frente a su edificio, no hubo beso. Solo un abrazo largo, como esos que uno da cuando no sabe si la otra persona va a volver a dejarse abrazar. Y mientras volvía caminando a casa, pensé que esa era la diferencia entre el teatro y la vida. En el escenario sabíamos cómo terminaba la historia. Pero en la vida real, no teníamos ni idea. Durante las semanas siguientes, la línea entre ficción y realidad se volvió cada vez más difusa. Nos seguíamos viendo fuera del teatro, pero no hablábamos de nosotros. Todo giraba en torno a la obra, a los ensayos, a detalles técnicos. Como si quisiéramos convencernos de que todo era profesional, que no estábamos colapsando lentamente hacia algo que ninguno de los dos había vivido antes. Pero había cosas que no se podían ocultar. Una vez, mientras ajustábamos una escena de conflicto entre nuestros personajes, Javier levantó la voz más de lo necesario. Me acusaba, en la voz del personaje, de haber huido, de no haberme atrevido a amar. Y yo respondí también, con una furia que no estaba en el texto. El director nos interrumpió. Eso estuvo brutal. Pero, ¿eso estaba escrito? Ninguno respondió. Esa noche nos fuimos sin hablar. Él tomó su abrigo. Yo el mío. Caminamos por calles distintas. Pero a la mañana siguiente, al llegar al teatro, me dejó un café en mi silla con una nota que decía, no me fui. Solo me asusté. No hacía falta que firmara. Yo también estaba asustado. Habíamos construido algo en silencio. Un vínculo que se desarrollaba entre ensayo y ensayo, sin nombre, sin reglas, sin promesas. Como una escena que nunca llegamos a ensayar, pero que repetíamos con el cuerpo. Una noche, mientras todos los demás habían salido a fumar, nos quedamos en el escenario vacío. Las luces apagadas, salvo un foco que colgaba torcido sobre nosotros. Javier estaba sentado en el borde, con las piernas colgando, y yo me senté a su lado, sin decir nada. Siento que cada vez que te toco en escena me cuesta más soltar, dijo, sin mirarme. Yo asentí. A mí me pasa igual, y no sé si está bien. ¿Qué cosa? Que ya no me importa si está bien o no. Nos miramos, y por un segundo, fue como si el teatro desapareciera. Como si no hubiera butacas vacías, ni horarios, ni aplausos esperados, solo él y yo. Dos cuerpos que se buscaban en la oscuridad. ¿Quieres quedarte esta noche en mi casa?, le pregunté, la voz apenas un susurro. No dudó. Sí. Fuimos caminando, sin tocar el tema. Hablamos de otra cosa. De una escena difícil,
de un actor que se olvidaba siempre las líneas, de cómo el teatro a veces se sentía más real que la vida. Y esa noche, por primera vez, nos desnudamos sin personajes. No pasó nada físico. No había prisa. Solo dos cuerpos tumbados en la cama, frente a frente, compartiendo el mismo aire. Su dedo dibujando líneas invisibles en mi pecho. Mi mano sobre su espalda, la respiración acompasada. Un silencio íntimo que no se podía ensayar. ¿Te molesta si no digo nada?, preguntó, casi en un murmullo. No digas nada, respondí, solo quédate. Y se quedó. Hasta que amaneció, hasta que el sol entró por la ventana y nos recordó que en pocas horas debíamos volver al teatro. Volver al guión. Volver a fingir lo que ya estábamos viviendo. La función de estreno estaba a una semana de distancia. El teatro olía a pintura fresca y a nervios. Los técnicos corrían, el director fumaba más que de costumbre. Y todos nosotros empezábamos a sentir el peso de la historia en el cuerpo. Especialmente nosotros dos. La escena del baile era el cierre. La joya emocional. El momento en el que todo explotaba sin decirlo. Y sabíamos, porque lo sentíamos en la piel, que nadie lo hacía como nosotros. Pero fuera del escenario, la distancia volvió a aparecer. Javier estaba más silencioso. Más distraído. A veces mientras hablábamos con los demás, notaba cómo evitaba mirarme. O cómo se excusaba antes de tiempo. Como si tuviera miedo de que se le notara algo que ya era evidente. Una tarde, después del ensayo general, lo seguí hasta el camarín. ¿Pasa algo?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Tardó en responder. No sé si puedo sostener esto cuando se acabe la obra. ¿Esto? ¿Qué somos? No lo sé, David, dijo, levantando la voz un poco. Eso es lo que me cuesta. No sé qué nombre ponerle a lo que siento. No sé si quiero llamarlo amor, miedo o confusión. Me acerqué, despacio. No tienes que ponerle nombre, solo sentirlo. Él bajó la mirada, respiró hondo. Y por primera vez en semanas, se dejó caer. Apoyó la cabeza en mi pecho, como si se rindiera. Como si necesitara parar de pelearse con lo que sentía. No quiero que termine, susurró. No tiene que terminar, pero lo hará. ¿La obra? Sí. ¿Y qué pasará después? ¿Volveremos a ser dos desconocidos que compartieron algo que nunca se dijo en voz alta? Lo abracé. Sin apuro. Sin explicaciones. Yo no quiero volver a no conocerte, dije. Nos quedamos así, entre el maquillaje y el desorden del camarín, como si el mundo real quedara fuera de esas paredes. Como si aún tuviéramos derecho a soñar con lo que podría pasar después. El día del estreno llegó. Y esa noche, en el escenario, cuando nuestras manos se encontraron para bailar sin música, todo el público desapareció. No hubo luces. No hubo texto. Solo sus ojos en los míos. Solo su cuerpo contra el mío. Solo ese leve temblor que delataba que ya no estábamos fingiendo nada. Cuando terminó la función, los aplausos fueron un rugido. El elenco se abrazaba, reía y lloraba, y él me miró desde el otro lado del escenario, con los ojos brillantes y un gesto apenas perceptible con la cabeza. Como diciendo gracias. Como diciendo te vi. Pero no se acercó. Esa noche no hubo celebración entre nosotros. Se fue con los demás. Yo me quedé un rato más, sentado solo en la oscuridad del escenario vacío, sintiendo que la función había terminado. Y que ahora sí. Empezaba lo real. Pasaron días sin que habláramos. No fue una pelea. No hubo discusión. Solo ese tipo de distancia que no necesita anunciarse, pero se siente en el cuerpo como una ausencia con forma. Yo iba al teatro, recogía mis cosas, saludaba a todos con una sonrisa cortés, él también. Siempre llegábamos y salíamos en horarios distintos. Como si hubiéramos ensayado no cruzarnos. La obra siguió en cartel 2 semanas más. Cada función era un bucle emocional que me vaciaba. Porque aunque el público seguía aplaudiendo, aunque nos felicitaban después como si estuviéramos haciendo algo extraordinario, yo sentía que lo que teníamos ya no estaba ahí. O no del todo. La escena del baile se volvió una coreografía perfecta. Precisa. Hermosa.
pero algo se había ido. O se estaba escondiendo. La última función fue un sábado. Yo sabía que, si no hacía algo esa noche, lo perdería del todo. Después de los aplausos, mientras todos se abrazaban y brindaban con copas de plástico llenas de vino barato, lo busqué entre la gente. Lo vi en un rincón, apoyado contra una columna, solo, como si estuviera esperando que algo, o alguien, sucediera. Me acerqué despacio. ¿Te vas sin despedirte? Levantó la vista. Estaba cansado, pero había algo más en su expresión. Algo vulnerable. No sabía si querías que me quedara. Nunca quise que te fueras. Hubo un silencio que no era incómodo. Era más bien un silencio de reconocimiento, como si finalmente estuviéramos parados frente a la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. ¿Podemos dejar de actuar? Javier soltó una risa baja, entre cansada y aliviada. ¿Y si no sé cómo se hace? Yo tampoco. Dije, pero podemos aprender. ¿Sin público? Sin público. Y entonces lo tomé de la mano. No fuerte, no simbólico, solo natural, como si lo hubiéramos hecho muchas veces, en otro mundo donde lo nuestro nunca tuvo que fingirse. Salimos del teatro en silencio. Caminamos varias cuadras sin soltar la mano. Y cuando llegamos frente a mi edificio, él no preguntó si podía subir. Simplemente lo hizo. Subimos en el ascensor sin decir nada. Y al entrar, se detuvo en medio de mi sala, como si necesitara comprobar que esto real, sin focos, sin director, era posible. «¿Te puedo pedir algo?», dijo, girándose hacia mí. «Lo que quieras. ¿Podemos bailar?». No lo dijo en broma, ni como una cita nostálgica. Lo dijo en serio, como una súplica, como un intento de recuperar algo. Asentí, y ahí, en mi departamento pequeño, entre libros desordenados y luces apagadas, lo tomé de la cintura. Y bailamos. Sin música, sin guión, sin actuar. Solo nosotros. Por primera vez. Esa noche no fue una escena. No fue un ensayo. No fue teatro. Fue él, en mi sala, con una mano temblando en mi cuello, y la otra aferrada a mi cintura, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. Fue mi frente en su hombro, mis ojos cerrados, el ritmo de su respiración marcando un compás que nunca ensayamos. No había música. Pero no hacía falta. Nos movimos despacio, torpes al principio, luego sincronizados como si algo dentro de nosotros hubiera estado esperando este momento toda la vida. «Siento que si hablo, lo rompo», murmuró él, contra mi oído. «Entonces no digas nada», le respondí. No hicimos el amor esa noche. Dormimos abrazados. Como dos personas que estaban volviendo a aprender lo que era sentirse seguros en otro cuerpo. No hubo urgencia. Solo la necesidad de estar cerca. De quedarnos ahí, juntos, en ese presente que por fin era solo nuestro. Al despertar, lo vi antes que abriera los ojos. Dormía con el ceño levemente fruncido, como si incluso en sueños algo dentro de él dudara, pero cuando lo acaricié apenas con los dedos sobre el pecho, suspiró y se relajó. Y entendí que ese gesto, tan simple, tan humano, decía más que cualquier frase que pudiera escribir un dramaturgo. Desayunamos en silencio. Pero ya no era ese silencio incómodo de hace semanas. Era otro. Un silencio lleno de cosas compartidas. Una pausa llena de promesas sin decir. Cuando me acompañó a la puerta antes de irse, se quedó ahí, parado, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. ¿Nos vemos esta noche?, le pregunté. ¿Dónde? Donde no haya escenario. Sonrió. Tengo una idea. Esa tarde me mandó la ubicación de una plaza pequeña, casi escondida entre edificios. Al llegar, lo vi esperándome bajo un árbol, con 2 cafés y una manta. Nos sentamos juntos. No hablamos mucho. Solo nos recostamos y miramos el cielo cambiar de color. Y en un momento, sin pedir permiso, tomó mi mano. «¿Sabes qué pensaba anoche?», dijo. «Que siempre tuve miedo de que si me enamoraba de alguien como tú, el mundo me lo haría pagar. ¿Y ahora? Ahora tengo más miedo de no intentarlo». Me giré hacia él. «Estamos fuera del libreto», le dije. «Ya era hora», respondió, y nos besamos. No como en el escenario. No como los personajes. Nos besamos como si al fin entendiéramos que ese era el acto que más merecía repetirse.
como si el amor también pudiera empezar en una obra, pero quedarse para el resto de la vida.